Bueno, esta es la presentación sobre la práctica experimental de la botella de Marriott. Nosotros somos el equipo 2 que está conformado por Moisés Benavides, Flavio Urbina y yo, Ramón Tobar. Esto es de la materia de experimentación física y pensamiento estadístico, dada por la doctora María del Rosario Herrera Rivera. Y en esta práctica experimental se basará en la construcción y toma de datos de un dispositivo famoso hidrodinámico conocido como la botella de Marriott, el cual tiene como objetivo tomar un líquido y expulsarlo de manera constante. Por lo tanto, es importante conocer sus principios físicos, como puede ser la mecánica de fluidos o la dinámica de fluidos, los cuales rigen el funcionamiento completo de este dispositivo. Pero antes de entrar en eso, ¿qué es la botella de Marriott? ¿En qué consiste? Bueno, pues la botella de Marriott consiste en un frasco con dos orificios, uno superior y otro inferior, como se puede ver en las imágenes, los cuales idealmente están conectados a un tubo cada uno, los cuales ayudarán al intercambio de fluidos y también sirven para que el flujo de estos dos fluidos, el aire y el agua, sea más permisible, siendo el flujo del agua constante. ¿Qué quiere decir esto? Que el tubo superior permitirá que el aire salga, mientras que el agua sale por el tubo inferior, haciendo un flujo constante de estos dos. Esto debido a las diferencias de presiones que se experimenta dentro del envase. Y esto se puede ver fácilmente modelado con la ecuación de Bernoulli, de la cual se hablará más adelante. Como dijimos anteriormente, la ley de Bernoulli establece de manera formal que un aumento en la velocidad de un flujo ocurre simultáneamente con una disminución de la presión estática o una disminución de la energía potencial del fluido. Como se puede ver, un claro ejemplo de esto es en la imagen que se encuentra aquí presente, ya que existe una diferencia de presiones existiendo una velocidad en el flujo que ocurre en la disminución de la presión. Luego, aplicando esto en base a la botella de Marriott, el cual, como dijimos anteriormente, es un dispositivo hidrodinámico, se busca conseguir una velocidad de efusión o de vaciado constante, simultánea tanto para el líquido como para el gas. Para eso se utilizan las dos mangueras, tratando de que el aire, al subir, salga por arriba y el líquido salga por abajo, ya que como mencionamos anteriormente, este sería un modelo lineal hasta cierto punto donde esta ley ya no aplica para el experimento, debido al cambio de la altura del líquido con respecto al tiempo. Pero esto se podrá ver más adelante. El teorema de Torricelli o principio de Torricelli es la aplicación del principio de Bernoulli y estudia el flujo de un líquido contenido en un recipiente a través de un pequeño orificio, bajo la acción de la gravedad. Este principio afirma que la velocidad del líquido que sale por el orificio de una pared de un tanque o recipiente es idéntica a la que adquiere un objeto que se deja caer libremente desde una altura, igual a la superficie del líquido, hasta el orificio. Este principio se puede afirmar entonces que la velocidad de salida del líquido por un orificio está dada por la altura por debajo de la superficie libre del líquido, que viene dada por la siguiente fórmula: velocidad igual a raíz cuadrada del producto de dos veces la gravedad por altura. El experimental de este proyecto no fue una tarea fácil, ya que se requirieron varios materiales. Sin embargo, la mayoría los podrías encontrar en una ferretería o en tu misma casa. Uno de los materiales que utilizamos fue un recipiente cilíndrico. También usamos un tubo de presión atmosférica que sería muy útil para el desarrollo de nuestra botella de Marriott. También utilizamos plastilina o silicón con el propósito de sellar dicha botella. También usamos una regla, un contenedor de recolección de agua, una base. También utilizamos colorante
para facilitar la visualización del agua, ya que lo que vamos a hacer sería pues medir el nivel del agua. Y como la agua es transparente, pues sería muy complicada verla de esa forma. Por último, utilizamos una cámara de video, pues para grabar, obviamente, y también un cronómetro, que estos se encontraban en nuestros celulares. Como se pueden observar, ahí están las imágenes, donde se puede ver una placidina, nuestra regla, ahí está el orificio en nuestra botella Marriott, y por último, una imagen donde se presentan todos los materiales. A continuación, vamos a mostrar los resultados experimentales de nuestro experimento de botella de Marriott. En este caso nos arrojó tres tablas. La primera, altura promedio contra el tiempo. La segunda, velocidad media contra el tiempo. Y por último, la aceleración media contra el tiempo. Como se puede observar en la primera gráfica de altura contra el tiempo, podemos ver que conforme pase el tiempo, la altura va a ir disminuyendo. O sea, el nivel del agua dentro de la botella va a ir bajando. Muy bien. La segunda gráfica es de velocidad contra tiempo. Se puede observar un modelo lineal, es decir, la velocidad va a ser constante, en este caso, en la parte de la botella. Sin embargo, al final va a ir disminuyendo poco a poco. Esto se puede ver por los datos dispersos en la línea de tendencia de nuestra gráfica de velocidad contra tiempo. Por último, la gráfica de aceleración contra tiempo muestra una recta horizontal, donde los datos están un poco dispersos, pero siempre tienden a estar sobre la recta horizontal que muestra la gráfica. Esto quiere decir que la aceleración va a ir acercándose o es cero. También podemos observar que en cada gráfica está su ecuación de la recta. Y estos serían los resultados experimentales de la botella de Marriott. Una vez obtenidas las gráficas a partir de nuestros resultados, se utilizó el método de mínimos cuadrados para comprobar el ajuste lineal sugerido al momento de realizar la gráfica de altura promedio contra tiempo, la cual es la única con datos que se ajustan satisfactoriamente a la línea de tendencia por la naturaleza de los mismos, donde la pendiente representa la velocidad al ser la diferencia de alturas como parte del eje vertical dividida entre la diferencia de tiempos o los intervalos de tiempo de 10 segundos como parte del eje horizontal. Para utilizar el método de mínimos cuadrados fue necesario realizar diferentes columnas de datos para realizar las operaciones requeridas y obtener las sumatorias indicadas en las fórmulas que se presentan en la diapositiva. Una vez con los datos se obtuvo un valor de aproximadamente negativo 0.05022 para la pendiente y un valor de 13.999 para la ordenada al origen. Ambos valores corroboran los del ajuste lineal, pues al ser redondeados adecuadamente coinciden con los de la recta sugerida. Así pues, la gráfica con el ajuste lineal que muestra la relación entre los datos de altura promedio y tiempo puede ser utilizada para analizar adecuadamente el comportamiento de la botella de Marriott. Un aspecto importante de la práctica experimental al momento de realizar las gráficas de resultados fueron las barras de error, las cuales hacen uso de las incertidumbres en los diferentes parámetros relacionados. Debido al que el software utilizado para generar las gráficas únicamente permitía agregar barras de error verticales y generales o constantes para todos los datos, se realizaron ciertos ajustes para las incertidumbres consideradas. En el caso de la altura promedio, la desviación estándar de esta columna de datos no fue utilizada al ser los datos independientes entre sí, por lo que se consideró un promedio de las desviaciones estándar entre cada repetición de su respectivo número de datos de altura. Por esta misma razón, en el caso de la velocidad, se utilizó como incertidumbre el error obtenido de la pendiente utilizando el método de mínimos cuadrados. Pues, como se mencionó anteriormente, la pendiente obtenida de la gráfica de altura promedio contra tiempo representa la velocidad. En el caso de la aceleración media, sí se consideró la desviación estándar de los datos, debido a que en esta columna se espera que la aceleración sea lo más cercana al cero posible. Por último, no se pudo considerar el error de tiempo en las gráficas por lo expuesto sobre el software, pero la incertidumbre del tiempo podría ser de 0.01 segundos
al ser la resolución o menor medición posible del cronómetro digital utilizado. Para concluir, los resultados se asemejan a lo esperado respecto a que la velocidad con la que disminuía el nivel del agua permanezca constante durante el tiempo en que el nivel del agua dentro de la botella de Marriott se encuentre sobre la parte inferior del tubo de presión atmosférica. Así pues, era de esperarse que al ser la velocidad casi constante, la aceleración se acercara a cero tal y como se pudo observar en las gráficas. Esto se debe a los principios mencionados que rigen la botella de Marriott, entre los cuales se encuentran el principio de Bernoulli y el teorema de Torricelli, importantes en mecánica de fluidos. Aún así, es importante mencionar que las gráficas no presentan un modelo lineal ideal debido a que es extremadamente difícil evitar errores de mediciones experimentales que siempre están presentes. Sin embargo, se logró una aproximación satisfactoria, evitando deficiencias muy grandes a lo largo del procedimiento. Por último, en el caso de recrear el experimento, se recomienda utilizar un equipo más avanzado o especializado para realizar las mediciones necesarias con el propósito de disminuir el error generado.